tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal Crónicas del Día. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que se dio bastante de qué hablar, que es de la suspensión del cobro de los peajes de la red vial nacional. Esto quiere decir de que mediante esta ley que aprobó el Congreso en el Pleno del Congreso, 54 peajes a nivel nacional que están concesionados van a dejar de cobrar justamente por esa ley. Pero ¿cuál es el fallo? Y esto ya me hace pensar de que los congresistas no tienen asesores, es que no tienen a técnicos que les expliquen cuáles pueden ser las consecuencias de los actos que pueden hacer. Pero ¿por qué digo esto? En primer lugar, tiene un fallo legal, por así decirlo, y el otro va a tener unas consecuencias económicas fatales para el Estado peruano. ¿Por qué digo que tiene un fallo legal o jurídico, si quieren llamarlo, esta ley que aprobó el Congreso? Porque justamente contraviene, es decir, contradice al artículo 62 que tiene la Constitución peruana, que este artículo se llama libertad de contratar y dice lo siguiente: la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se pueden solucionar en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Como sabemos, la Constitución está hecho para las personas, para el pueblo. Está hecho para el pueblo, para que sepan sus derechos como sus obligaciones. Y en mí no cabe que congresistas de la República no puedan entender algo tan simple. Lo que yo quiero que entiendan de este artículo es que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los contratos, que son los términos contractuales, no pueden ser modificados por leyes. ¿Pero qué está haciendo el Congreso? Están modificando contratos a través de una ley que aprobaron. ¿Por qué están modificando un contrato? Porque en el contrato, por ejemplo, de concesión, el Estado le permite a la empresa construir una carretera y esa empresa cobra un peaje justamente para un mantenimiento, para un servicio de emergencia, para grúas, etcétera, que es lo que brindan justamente estas empresas concesionadas a la carretera que han construido. Pero ¿por qué un peaje y no solo el Estado les paga? Porque justamente el mantenimiento de la pista de esa carretera que han hecho lo hacen las personas que transitan por ella. Si una persona transita más, entonces le cobran más porque desgasta más la vía. Es más o menos justo, ¿verdad? Obviamente aquí entran también otras cosas, de que hay algunas empresas que están cobrando precios exagerados a las personas que transitan, pero justamente son algunos de los peajes, no pasa eso en todo el país. Pero justamente lo que se tiene que hacer es dar leyes para regular los cobros que hacen los peajes, pero no puedes dar una ley general para que afecte, a todos, sea o no sea una empresa que cobra, digamos, altos precios. Entonces se tiene que examinar con cuidado porque puede afectar bastante los contratos justamente que se tiene con esas empresas. Con esta ley ya hemos modificado el contrato que tenemos con esas empresas a las que hemos concesionado. En primer lugar, como no van a cobrar, entonces van a dejar de brindar los servicios que brindaban: el mantenimiento de la carretera, la limpieza, servicios de grúa, servicios como ambulancia, etcétera, que son de emergencias. Como van a dejar de brindar esos servicios justamente en la carretera a las que están concesionadas, el Estado tiene que asumir esos gastos y esos servicios que la empresa no va a brindar. Pero justamente como las empresas van a dejar de brindar esos servicios, el Estado tiene que asumir los gastos de esos servicios. Y en el informe que hizo el MTC, los gastos que generaría reemplazar los servicios que está dejando de brindar las empresas sería aproximadamente de 700 millones de soles. Obviamente es un dinero que se puede destinar justamente a seguir confrontando la pandemia que ahora tenemos, pero lastimosamente tenemos que destinar ese dinero a reemplazar los servicios porque en las pistas no podemos dejarlas sin mantenimiento, sin limpieza. Entonces se tiene que reemplazar sí o sí esos servicios, entonces va a costar 700 millones de soles, pero ese no es todo el gasto. Recordemos que tiene también un efecto económico. ¿Cuál es el efecto económico? Que nosotros, al modificar un contrato unilateralmente, es decir, nosotros hemos modificado sin consultar a la otra parte,
la otra parte tiene el derecho, como dice la Constitución, de solucionar este conflicto que tenemos en una vía arbitral o judicial, y lo más probable es que vaya a una vía arbitral, que es normalmente donde se soluciona problemas del Estado con privado, y lo más normal es que acudan al CIADE. En primer lugar, nos van a denunciar, obviamente, porque hemos incumplido los contratos que tenemos, pero más allá de eso, nuestra imagen internacional va a ser seriamente dañada. ¿Por qué? Porque si un Estado no quiere pagar a sus empresas concesionadas, pues va a haber menos empresas que quieran seguir trabajando con ese Estado, y es lastimosamente lo que puede pasar en el Perú. En segundo lugar, nos va a costar muchísimo dinero los procesos con muchísimas empresas. Tenemos que pagar abogados, tenemos que pagar el proceso en sí, y además es casi asegurado que vamos a perder los procesos porque no tenemos argumentos, porque hemos modificado un contrato que tenemos. Y eso no se puede hacer, lo dice la misma Constitución. El presidente de la República, a través del Premier, ya lo dijo, que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante esta ley. Pero obviamente esta acción de inconstitucionalidad no se da de la noche a la mañana. Entonces va a pasar un tiempo donde ya va a haber empresas que van a estar denunciando. Entonces, primero son 700 millones para reemplazar los servicios que van a dejar de brindar esas empresas. En segundo lugar, tenemos que pagar el proceso, es decir, las denuncias, todo el proceso, abogados, etc. Y en tercer lugar, es muy probable que paguemos una indemnización ante estas empresas, porque nosotros estamos incumpliendo un contrato, algo que no se puede hacer. Y es justo que las empresas denuncien los actos del Estado. La indemnización a estas empresas va a ser la parte más costosa que vamos a tener en este proceso, y espero que para siguientes normas el Congreso en verdad al menos lo pase por comisiones, porque recordemos que esta ley de la suspensión de cobro de peajes no pasó por una comisión que observe de qué trata esta ley, qué consecuencias puede tener, recomendaciones técnicas que se le hace a esta ley, pero no pasó por ese proceso, se pasó directamente al pleno del Congreso donde fue aprobada, y esta ley solo favorece a un sector empresarial, que es el sector del transporte de carga. Y ya te hace sospechar muchas cosas del Congreso. No sé si se pasan ya de ignorantes o de tan bestias, o es que al final el transporte de cargas tiene lobbies en el Congreso, porque primero suspenden el cobro de peajes, que favorece justamente a ese sector. Segundo, modifican la declaración de intereses ante la presidencia del Consejo de Ministros, justamente para no mostrar los intereses que tienen. Esto, la verdad, que hace sospechar mucho del accionar del Congreso y cómo va a seguir accionando. Porque este Congreso, con leyes como las que está dando, va a hacer que el Perú caiga en una crisis económica peor de la que podría llevarnos esta pandemia. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que analizar siempre las consecuencias que puede traer las acciones, las leyes que das. Como siempre decimos en este canal, siempre hay que pensar con la cabeza fría y no con el corazón. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya parecido un poco informativo, más fue dando también mi opinión. Y no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para seguir enterándose de cosas que pasan en nuestra sociedad a nivel mundial, como también en el Perú. Así que nos vemos en un siguiente video. Adiós.